Hoy vamos a ir a los bifes. Hoy seguimos con el tema de certificación. Em, Quiero que lo bajemos más al terreno, a la realidad. Quiero que traigamos un poquito más la experiencia, ya que Pato estuviste en más de un proceso de certificación y todo lo que implica. Gerard entiendo que también. Así que me interesa que hoy hablemos, entender, che, qué cosas tengo que pedirle a, por ejemplo, una consultora para que me ayude a certificar. ¿Qué cosas me tengo que fijar a la hora de contratar una consultora o a un personal, a alguien? ¿Cuáles son los indicadores de lo que tengo que tomar para entender si va bien, si no? ¿Cuál es el laburo a hacer? ¿Cuáles son los costos? Que quiero entender todo. ¿Cuáles son los beneficios para mi empresa? ¿Es rentable? No, o sea, no es rentable en base a los beneficios que tenga. Entonces, volviendo, antes nos pasaste un caso, Pato, y me interesa entender, digamos, uno, ¿por qué alguien va a querer certificar una empresa? Por ejemplo, en el tema de las normas RTRS, entiendo el objetivo, y Gerard, acá vos podés complementarme, entiendo ahí un diferencial en precio en cuanto al commodity, ¿no? Entonces, vas a tener un mejor precio de venta. Ahora, si yo tengo que buscar a alguien para que me ayude a certificar, ¿cómo hago? ¿Contrato una consultora? ¿A que contrato un personal en su experiencia? ¿Cómo ven que suele funcionar? ¿Y qué cosas mirarían a la hora de contratar a alguien para que no se manden una cagada y contratar buen personal y que no se me disparen los costos, etcétera? ¿Qué les sale pensar? Que hay una pregunta hecha que tiene infinitas respuestas posibles, que es por qué una empresa quiere certificar una norma. Primero, porque hay un montón de normas y segundo, porque la motivación es muy propia. Lo primero que te diría es que puede haber circunstancias en las que la empresa esté obligada a certificar. No sé, debe haber un montón de instancias de negocios posibles que para ingresar a ellos se exige que la empresa certifique tales normas, no sé cuáles, pero en calidad, en procesos industriales seguro que hay sí o sí un montón de requisitos o de normas que se cumplen para determinadas mercaderías y entran en un mercado y si no se cumplen no entran en ese mercado. Pero bajándolo un poco más a lo que estamos nosotros más relacionados, por ejemplo, yo estoy pensando en agroempresa y esa norma que vos dijiste, RTRS, no es una empresa obligada, es una empresa que el mercado te pide mercaderías que estén certificadas o no estén y te lo reconoce en términos de plata. Hay una cuestión de conveniencia económica que suele ser, digamos, un impulsor fuerte para la toma de decisiones, pero no va a ser la única, no va a ser la única. A veces es una diferenciación competitiva, a veces es una coherencia, digamos, de valores de la empresa. Es decir, pretendo certificar una norma ambiental porque quiero que mi empresa esté operando en el mercado con esta certificación porque yo creo que eso es bueno para la vida de la empresa y para la comunidad en general, ¿no? No sé, Pato, qué te parece a vos, pero me parece que son infinitas las respuestas. Bien, ya recibí el primer puñete. Yo fui por las RTRS. Dale, el siguiente. No, Pato. es que sin duda es un tema amplio. Primero es importante decir qué significa certificar o qué significa tener una certificación, que es básicamente que un tercero confiable diga que lo que yo sé o lo que yo hago está bien. Eso es certificar, es delegar en un tercero la capacidad de afirmar mis conocimientos o la calidad de mis productos o servicios. Eso es certificar. Ahora, otra cuestión es para qué lo hago o por qué querría hacerlo. Y ahí coincido, obviamente, con lo que dijo Gerardo, pero además agrego algunas cosas. Primero, en algunos casos voy a certificar porque no tengo más remedio, porque si no certifico, me quedo afuera de determinados mercados. Hay certificaciones que tienen que ver con diferenciarme, perdón, competitivamente, pero hay certificaciones que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo. Claro. Y cuando hablamos de certificaciones que tienen que ver con la seguridad, imaginemos la industria farmacéutica, por ejemplo, no cualquiera puede hacer un medicamento. Y tiene que cumplir determinadas normas y determinados procesos que deben estar certificados. Por eso digo, el tema de certificaciones es muy amplio y por lo tanto las razones por las cuales yo como organización querría certificar mis conocimientos, mis servicios, mis procesos, mis productos, también es un abanico bastante amplio.
Bien, Permiso, este dolió menos. Dale. necesito una... Esto se me sale del libreto. Pero estaba pensando, hay certificaciones que emiten organismos con prestigio como para y que el mundo les cree y que cuando entonces, por ejemplo, Don ISO, ¿no? Don ISO, todo el mundo le cree que si él certifica una norma, todas estas cosas se deben cumplir. Pero hay otro tipo, y te pregunto a vos, Pato, si esto entraría en el mismo rango, que son, por ejemplo, las habilitaciones. Estoy pensando en un depósito de agroquímicos que necesita, hay una normativa provincial que regula en qué condiciones deben operar. Esto no es una certificación en términos de ISO, digamos, de un organismo que tiene un reconocimiento, sino que es un organismo que tiene la autoridad para decirte, vos querés operar en este segmento, tenés que cumplir con tales normativas, sí o sí. Sería prácticamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, la única diferenciación que te hago, que en algunos casos se cumple y en otras no, es que cuando hablamos de certificaciones, y en todos los casos diría, independientemente del tipo de certificación, se involucra la calidad, ser arte y parte en el proceso no es bueno. Que sea un organismo, cuando los organismos públicos, por ejemplo, piden que se cumplan determinados requisitos para habilitar, y es el mismo organismo el que después hace el control del cumplimiento de esos requisitos, y ahí tenemos algo que nos hace un poquito de ruido. Sería bueno que quien hace el control o la verificación del cumplimiento de esos requisitos sea un tercero que no tenga, digamos, ningún otro interés que no sea el de verificar que eso se cumple. Ah, perfecto, perfecto. Dicho esto, lo que vos decís es cierto. Estamos Bien. más o menos en Yo un escenario muy parecido. Estaba pensando en el empresario, en qué situación o en qué momentos necesita o decide convocar a alguien que lo ayude a certificar, y este sería un caso especial digamos, que para operar legalmente está obligado a cumplir con tales normativas, ¿no? Bien. Bien, Pato, corregime si estoy equivocado. Entiendo, vos estás avalado para certificar, es decir, sos certificador de normas ISO 9001, ¿o cómo es eso? No, yo no estoy avalado para certificar. Yo estoy certificado como auditor interno. Eso, ahí está. ¿Sí? Bien, Quienes entonces, certifican solamente los organismos de acreditación. El organismo de acreditación es el único autorizado para emitir un certificado que garantiza que determinado proceso o servicio cumple la norma. perfecto, querías afineza. Pregunta, ¿estuviste en procesos para certificar esta norma en alguna organización, entiendo, ¿no? ¿Sí? Ok, contame, ¿por qué vinieron a buscarte? ¿Qué era lo que buscaban? El disparador, voy a tomar un caso en particular, el disparador fue obtener algo que permita diferenciar a esta organización de su competencia y mostrar que lo que estaban haciendo contaba con una certificación internacional, digamos, suma de algún modo una calidad diferenciadora frente a la competencia. Ese fue digamos, el disparador por el cual me contactaron. Bien, ok, tomado. Podría decirse, Gerard, que esto, en el agro en cierta forma, por ejemplo, con esto de RTRS que te mencioné, también buscan un poco eso. Es una forma de diferenciarse. O Mirá, cualquier otra norma. Es, yo como empresa pedí certificaciones, y de hecho RTRS es una de las normas que certificó una empresa en la cual yo estaba trabajando en ese momento, y específicamente con RTRS lo que buscábamos era digamos, sí, una valoración de la sociedad, de la comunidad, de la empresa, y teníamos el estímulo de un sobreprecio en el valor de la soja comercializada bajo estas normas. Pero básicamente era cumplir con un mandato de que la empresa agro en la cual estaba trabajando producía en condiciones de cuidado del ambiente. Y también pedí como empresa, en otras circunstancias, una certificación de normas ISO 9001 con un objetivo absolutamente diferente, que era frente a la falta de estructura de capital consistente como para acceder a líneas de crédito importantes de bancos. Intentábamos decir, todo lo que no tengo de capital, inmuebles o digamos, sí, algo registrado, un bien registrable que se pudiera
poner en garantía, entonces lo que poníamos en garantía era la funcionalidad de la empresa, el cómo hacemos las cosas y la norma ISO 9001, en todo momento pensábamos que al banco o a quien fuera les daba una certeza de cómo trabajamos, ¿no? Por esos dos motivos, en distintas normas que pedí. La 9001 no la logré certificar en el camino entre que pedimos a un patricio del caso, digamos, que nos asistiera en todo el proceso para llegar hasta el momento en el que pedimos la certificación. En todo ese proceso, como empresa, no tuvimos la contundencia, la continuidad en sostener los procesos que se nos iban pidiendo que cumplamos y ni siquiera nos presentamos a certificarla. Avanzamos muchísimo, pero se nos hizo muy cuesta arriba. Creo yo que esto debe ser algo frecuente que le pasa a las empresas que tienen una débil motivación para mandarse a certificar, por ejemplo, lograr prestigio, y después cuando te ves que tenés que adecuar tu trabajo, por ahí te convences de que no era para tanto, digamos. Pero bueno. Hubiese llamado a Patricio. Y sí, no estaba Patricio ese día. Es que ahí, claro, es que ahí es donde está la clave. Por eso hablábamos al principio de esta necesidad de transformación cultural. Cuando empezás esos procesos, si no aprovechás que estás revolviendo para revolver más cosas de las que necesitas revolver, muchas veces te quedan en el camino. Porque si lo ves solo como una tarea más que tenés que hacer, realmente es tedioso. Así que lo entiendo. Pero eso lo veo también como una oportunidad para empezar a evaluar otras cosas de la organización que a lo mejor se pueden cambiar. Pero, por ejemplo, si yo hubiera... Permiso, Jero. Si yo Sí. hubiera estado en plena conciencia en el momento y la empresa para la cual yo estaba trabajando hubiera tenido relación con Patricio y no con quien obró de consultor en ese caso, ¿qué me hubieras dicho vos? Si yo venía y te decía, che, mira, estoy con una empresa que no tiene una estructura de capital tan sólida como para acceder a estas líneas de crédito, sin embargo, tenemos un flujo que lo sostiene, o sea, creo que lo puedo pedir, quiero ir con una norma a acceder a esto. ¿Qué me hubieras dicho? ¿O cómo hubiéramos empezado? Así muy en abstracto, Sí. tal vez habría sacado de foco el hecho puntual de enfrentar una certificación y aprovechar más el proceso para enriquecer otras cosas. Y planteo de esa manera, el enfrentar la instancia de la certificación pasa a ser una derivación de todo el proceso que recorriste. Bueno, ahí está. Yo tengo una Lo habría pregunta. sacado de foco. Igual quería agregar algo a lo que estabas planteando, Gerardo, con el tema de certificaciones, sobre todo porque en tu industria, en el mundo agropecuario, estamos hablando de algo que tiene un valor diferencial importante. Digo, a diferencia de otras industrias, porque tiene que ver con la alimentación. Entonces ahí entran en juego en las certificaciones otras variables que es importante tener en cuenta. Porque en la industria agropecuaria podés certificar ISO 9001 o no hacerlo, y en términos generales no cambia nada. Sí, sabemos que cambia el diferencial, pero digamos, podés seguir viviendo sin certificar ISO 9001. Sí. También vas a seguir viviendo si no certificas RTRS. Sí. Ahora, para determinados mercados o para determinadas industrias muy vinculadas con la alimentación, hay certificaciones que no podés obviar. Es decir, o certificás, porque estamos hablando de alimentos, o te dedicas a otra cosa. Y eso, desde el punto de vista de la motivación, es un diferencial, diría, significativo. Sí, entiendo. Si se me permite, voy a abrir un paréntesis. Las empresas agro en la Argentina, en un corto periodo de tiempo se encontraron que producen un commodity que el mundo les reclama, que les pide y que les compran las cantidades que produzca, las que sean, a verse operando en un mercado en el cual su commodity no tiene peso, no se nos pide soja en las cantidades que nosotros producimos y en las cantidades que nosotros querramos vender. Estamos necesitando clientes. No nos da lo mismo que se peleen China y Estados Unidos, bueno, todas esas cosas que están pasando y no vienen al caso. Y hoy encontrarse con una mercadería diferenciada y no con un commodity te abre un mundo de posibilidades que el commodity no tiene. Esta semana circuló una noticia
al respecto de una empresa de las grandes que produce en un área realmente importante dentro de Argentina, que está promocionando el que ellos certifican un alto porcentaje de su producción de soja con esta norma RTRS, que parecería una cholulada si no estuvieras en el mundo de que, mirá, realmente se están preparando para operar en un mercado que no es el que tradicionalmente, históricamente, desde que se produce soja en Argentina, se vendió el commodity soja, sea soja o sea aceite, pero no, nadie lo diferenció mucho y ahora empieza a ser un tema. Bueno, me fui un poco de tema, pero bueno, no sería No, bueno, raro que pero las empresas agro quisieran hoy certificar algunas normas, RTRS es una, apuntando al mercado europeo, por una cuestión de necesidad que hace 5 años atrás era impensada como necesidad. Bien, duda del pibe ignorante. Mencionamos la ISO 9001 y mencionamos RTRS. Me pregunto si hay patrones comunes en la forma de laburar, si hay un ABC a seguir en esas dos y demás certificaciones, en el laburo a hacer, o son todas muy distintas. el objetivo de las certificaciones es diferente. Hay patrones, hay algunas cosas que son similares por lo que decía antes. Cuando vos hablas de certificar, nunca dejas de lado el tema de la calidad. La calidad pasa a ser un sustrato casi indispensable. Y entonces cuando hablas de calidad, eso de algún modo te marca un patrón común en las diferentes certificaciones. Escuchaba a Gerardo y pensaba, por ejemplo, imagínate la cantidad de certificaciones que son obligatorias en la industria aeronáutica y que son obligatorias por la sencilla razón de que está en juego la vida de las personas. En la industria alimentaria pasa algo parecido, en la industria farmacéutica por supuesto, pero también hay otras certificaciones que apuntan mucho más al diferencial de lo que nosotros podemos hacer como personas. La 17024, por ejemplo, que justamente es una norma de certificación de personas, orientada a que una entidad de acreditación sea capaz de decir que una persona ha sido capacitada en el marco de una norma que garantiza que incorpora las habilidades y destrezas y los conocimientos que el programa de formación pretendía brindar. Con esto lo que quiero decir es, tenemos normas prácticamente para todo, pero incluso cuando esas normas parecen muy diferentes, como la norma de certificación de personas, seguimos hablando de este sustrato que digo que me parece indispensable, que es el sustrato de la calidad. Así que nos vamos a encontrar en general siempre con esa cuestión atravesando todo. No me imagino hacer una RTRS sin pensar en cuestiones vinculadas con la calidad. De hecho, forma parte del eje central de la norma. Un tema que se me viene ahora, Jero, es si hay un patrón común en todo esto, es que la palabra es trazabilidad. Digamos, se trata de ir concatenando, no sé si hechos o qué, pero en definitiva, vos decís dónde empieza y dónde termina, por qué lugares pasó, lo que sea que estés certificando, ¿no? La naturaleza de la norma te va a ir llevando por el camino que justifica la trazabilidad que estás dejando, pero es huella, es dejar la huella. Yo hice todas estas cosas. Y ahí, ¿por qué estamos hablando nosotros de esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con dique roto? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con todo. Claro, pero ¿a qué voy? Es a que en eso de la trazabilidad está, digamos, el manejo de datos. O sea, tenés que tener tales datos para decir qué hiciste después, qué hiciste después. Y hoy día estamos digamos, inmersos en todo esto de lo que es la analítica de datos, la toma de decisión por datos, toda la transformación que nos está proponiendo en el mundo laboral, el acceso a la toma de decisión y a la automatización de procesos, etcétera, con inteligencia artificial y todo este mundo que estamos viviendo. Bueno, las certificaciones son un buen momento, un buen motivo para iniciar un proceso de transformación en la empresa. De hecho, nadie tiene esa trazabilidad tan aceitadita y vos querés certificar la norma, te van a ir diciendo, bueno, haz esto, después haz lo otro, deja este registro acá, deja este registro acá. Eso es lo que vas a hacer en el proceso de certificación y eso es también la raíz de, digamos, de la
propuesta de transformación de la empresa, ¿no? Buen punto. Entonces, Esto es estamos algo que hablando de lo mismo. mencionaron, eso es algo que mencionaron en el video pasado, que también hablaron del tema certificación. Entonces, vos, Pato, mencionaste que yo me metería en el proceso de certificación al margen de si lo hago o no. El papelito en sí no me interesa. Entonces, quiero que me ayudes a entender mejor un poco esta idea, vendeme la moto. O sea, ¿por qué me voy a meter a un proceso de certificación como podría ser RTRS, que justamente me meto para ganar un mejor precio? O si querés vamos a la 9001, y vos me decís, bueno, si la conseguís, bien, buenísimo porque te suma más, pero si no, tuviste un montón de otros beneficios. Entonces, me interesa entender por qué. Porque yo como empresario me meto por un objetivo concreto, que quizás no estamos viendo lo mismo. ¿Comes bananas? Últimamente sí, bastante. ¿Y esas bananas notaste que en la cáscara tienen una etiqueta pegada? Sí, ¿Y notaste que algunas tienen en esa etiqueta un código QR? no. Bueno, la próxima vez que compres bananas, fíjate si conseguís alguna de las que tienen un código QR y agarra el teléfono y lee ese código QR. Te vas a sorprender con... Es un poquito lo que decía Gerardo hace un rato del tema trazabilidad. ¿Por qué lo que se busca es trazabilidad? Porque esta empresa que produce bananas y las exporta desde Ecuador, a través de la trazabilidad le permite a la empresa garantizarle a sus exportadores que están exportando el mejor producto posible. Y por lo tanto, gana mercados que su competencia no gana. Ahí tenés un primer porqué sumamente importante. Mirá que me llegaron medias machucadas. Seguramente Bueno, no tenían código QR para que quieras. Y si lo ok, tienen, ahí va. vas a tener a quien reclamarle. Pero el otro punto importante en esto, y es lo que decía Gerardo de la trazabilidad, es por lo que dice la norma. La norma dice que tenés que establecer procesos y tenés que recolectar evidencia que te permita determinar que el proceso se está aplicando de manera adecuada. Esa evidencia son los registros que permiten hacer la trazabilidad. Vos hablaste al principio cuando me hacías la pregunta de no importa certificar, lo que importa es el proceso. Es absolutamente cierto. Por supuesto que es importante certificar dependiendo del tipo de certificado y para qué lo estás buscando. Pero esto que estás logrando de obtener la trazabilidad de todos tus procesos a través de la registración, es decir, de la generación de evidencia comprobable, es oro en polvo para la organización. Es oro en Bien, polvo para que exporta bananas. Imagínate para cualquier otro tipo de organización, como por ejemplo quien produce y exporta soja. Y bien. hablemos de la industria ganadera, ¿no? Sí, Em, en ganadería es increíble. Nosotros todavía estamos, como país, estamos ahí en la puja de si es obligatorio o no ponerle el chip a las vacas y entiendo todos los cuestionamientos de tipo económico, de bla, 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 pero cuando ves a gente que trabaja usando ese chip para tomar datos y cargándoselo animal por animal, lo que sale de ahí, una vez que tenés los datos cosechados, es un montón y hay un progreso muy importante a partir solamente de, bueno, me estoy yendo Claro, de es a que ver, por eso, imagínate con toda la información que tenés. Yo recuerdo una vez que hice una auditoría en un frigorífico y la trazabilidad se hace desde el numerito que tiene en la oreja el animal hasta el código QR que hay en la bandeja de carne que está en el supermercado. Todo el proceso en el medio está absolutamente trazado. La importancia que tienen todos esos datos para que la industria, en este caso la industria ganadera, pueda perfeccionar sus mecanismos de producción es enorme. De nuevo, si no estás certificado, si no haces estas cosas, seguramente vas a seguir trabajando igual. Pero trabajas un poco hoy, por lo menos, trabajas un poco a ciegas. Digamos, yo tomo lo que decía Gerardo hace un rato. Antes, el commodity soja en Argentina te lo sacaban de las manos. Bueno, hoy la cosa se ha puesto un poco más fina y entonces estos mecanismos son los que te ayudan a entender por dónde va la cosa y cómo perfeccionarte y cómo reposicionarte para poder ocupar tu lugar en esos mercados. bien. Voy a hacer mi venta de la moto, si se me permite. ¿Tú El qué? otro día, mi venta de la moto, del por Ah, qué me voy a encarar este proyecto sin necesariamente tener el certificado, el papelito. El otro día estaba armando una documentación, me puse con ChatGPT a cruzar en base a la metodología de laburo que tiene el equipo de SWAT, F1, MotoGP y todo el mundo nuclear, etcétera. Todas las industrias que tienen protocolos a morir. Entonces, ¿qué veo? Que, che,
un avión va a tener una caja negra, va a registrar datos y van a atar, todos los puntos van a tener trazabilidad de qué cosas se hicieron, van a seguir un checklist, es decir, no confían necesariamente en el conocimiento de una persona, en un Messi, sino que todo lo bajan a procedimientos, seguir checklist para robustecer el conocimiento organizacional, robustecer los procesos. No importa si vos sabés salir del proceso y hacerlo bien. Necesito que vos lo sigas y me reportes el por qué le fue bien y el por qué le fue mal, después de haber ejecutado una acción. Entonces, creo que esto de encarar el proceso de certificación, sea la norma que sea, va a ayudar a armarte de procesos más robustos dentro de la empresa, de escribirlos y seguirlos al pie de la letra y validar que así se ejecuten. Entonces, creo que al final esto es lo que termina, o sea, ¿cuál es el valor de una empresa? Si se te va un empleado que es el que tenía todo el conocimiento, se fue tu valor como empresa. Entonces, creo que justamente esto de implementar sistemas es lo que hace que tenga una empresa. Así que creo yo va más por ese lado. Es la síntesis que me salió a hacer en estos días. Sí, Compren, no compran, hay algo más. eso es verdad, pero le agrego un condimento para no despersonalizarlo tanto y que forma parte de las normas, así que, porque en definitiva las normas las hacemos las personas y las cumplimos también las personas. Este condimento que te agrego es el de la mejora continua. No basta Sí. con que apliquemos la norma, la tenemos que mejorar. Nuestros procesos tienen que mejorar siempre, porque siempre es posible mejorar. Si alguna vez alguien te dice esto no se puede hacer mejor, está equivocado. Siempre se puede hacer mejor. Y eso es algo que la norma y que todas las normas tienen también como un hilo conductor. No solo aplicar la norma para saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, sino y además aplicar mecanismos de mejora continua para mejorarlo, porque eso Sí, también te diferencia como organización. bien, Si lo no, había te leído. convertís en un robotito que siempre hace lo mismo y si siempre hace lo mismo, es esperable que los resultados sean siempre los mismos. Bueno, es que justamente ahí, si el valor del proceso es siempre el mismo y no evoluciona, medio que se te estanca y el proceso que no evoluciona termina probablemente en el tacho Sí, por la sí, lo evolución que del pasa es que, mercado. bueno, tenés un escalón intermedio que es pasar del caos a pasar a un escenario ordenado por proceso, ya es un salto diferencial importante, digamos, aunque no hagas mejora continua. Ya es una mejora el haber ordenado el cajón de las medias, digamos. Permiso, en la vida de la empresa, no tengo clarísimo el tema industrial, pero algo me animó. Vos podés tomar la decisión de comprar una nueva máquina que en lo que vos fabricás te va a hacer tanto más eficiente el proceso que vas a producir más, ¿no? Y la compras a la máquina y empezás a producir más. Y después, ¿cuáles son los ajustes y desajustes que eso produce en la experiencia que la empresa tiene, la experiencia en personas en general, ¿no? Entonces, volvés obsoletas a las personas. La experiencia se desvaloriza, digamos, la empresa que por el lado de la compra de la maquinaria se capitaliza, por el lado de el poder usar de la experiencia se descapitaliza. Lo mismo en el agro es re fácil. Para Perdón. el tipo. Siga, siga, Decía, en el agro siga. En el agro es re fácil porque vos, por ejemplo, para una empresa que arrienda campos, en la Argentina, una empresa que arrienda campos, arrendó 2, 3, 4 campos más y cambió sustancialmente su capacidad de producir. Y eso hace que la experiencia que tenía capitalizada en personas puede ser que ya no sea tan aplicable. Y entonces, ¿por qué traigo esto? Porque, a ver, normas, procesos, experiencia, me parece como que está todo muy relacionado y ahora estoy haciendo una recapitulación y digo, bueno, podría ser que una empresa quiera certificar una norma y esto justifica el que se meta en un proceso que si nosotros imaginamos que hoy como están las cosas es un proceso que te lleva a la transformación digital de la empresa y esa transformación digital a su vez te va a llevar a otros terrenos propios de la empresa que todavía no sabías, que no habías identificado, pero te aparecen otros patrones y nuevas cosas para mejorar. Lo mismo sucedería, ya no porque querés certificar una norma, por ahí hay un salto en la productividad porque te compraste una máquina, por ahí hay un salto en la productividad porque alquilaste más campos
Y dado que vos traías, Jerónimo, el tema de la caja negra y cómo capitalizan la experiencia y cómo las empresas no pueden depender de la experiencia de una persona, de un piloto, un avión no puede depender de que el capitán sea un maestro o no. Tiene que ser otra cosa. Bueno, las empresas, todas vamos hacia ahí, todas vamos hacia eso. Si venimos operando con muchas menos normas de exigencias que tiene hoy la aviación, bueno, en otro momento de la historia la aviación era como nuestras empresas. Y cuando se caía un avión decían, uy, qué macana, che. Bueno, a ver, fíjense si había algún tornillo flojo. Y no, así no se progresa. Entonces cambiaron absolutamente la metodología de trabajo y hoy anticipan problemas, ¿no? O sea, no es que los tienen y después ven cómo los solucionan, hasta los anticipan. Y supongo que la energía nuclear pasó lo mismo. Al principio dijeron, che, mirá este reactor, qué lindo, pongámoslo acá. Explotó la primera, la primera estación generadora de energía. A partir de eso habrán dicho, che, pará, esto hay que tomárselo más en serio. Y así todo. Ves son todos tus ejemplos, Jero. Vos ves cuando le cambiaban a Fangio una goma en Fórmula 1, iba Fangio, se comía un pedacito de asado, volvía y le estaban todavía cambiando la rueda. Decía, uy, me olvidé una. Y le daban. Y hoy, en menos de 2 segundos, le cambiaron las 4 cubiertas a las 4 ruedas y salen de vuelta. Vos porque no lo viste con la pinta. A veces le cambian en 5. Bueno. Pero, ¿qué quiero decir? A todos les llega un momento, tal vez algunos antes, tal vez algunos después, pero la eficiencia es un llamado universal para la empresa, ¿no? No tiene que existir una necesidad, pero puede existir una necesidad. No tiene que existir una conveniencia clara, un sobreprecio en la soja si certifico tal norma. No tiene que existir. La eficiencia se va a justificar por sí misma, porque operar en el mercado te pide a gritos eficiencia. Eso quería decir. O sea que... Ok. Bien. Vuelvo un poco al principio de la conversación, que es querer bajarlo a tierra y un poco a ejemplos que hayamos vivido. Entonces, me interesa entender, che, dale, quiero certificar. Soy empresa, les compro. Consultora de ustedes que se hicieron, les compro, les firmo el cheque. Che, pero pará, estoy por firmar. Che, no me puse a pensar, ¿en qué me estoy por meter? Porque tengo de oreja que esto es medio un quilombo. ¿A qué me meto? ¿Cuál es el ABC? ¿Qué vamos a hacer acá adentro? Depende de lo que vayas a certificar. Tráeme el ejemplo que mencionabas antes. Por ejemplo. Si vas a certificar ISO 9001, vas a elegir, porque no certificas ISO 9001, organización. Certificas determinada actividad. ¿Sí? Para darte un ejemplo, vos podés certificar tu sistema de atención al cliente o podés certificar tu sistema de ventas. Cuando digo sistema no estoy hablando de una aplicación informática, estoy hablando de la organización ventas, la organización atención al cliente, con todo lo que eso involucra. Una vez definido qué es lo que vas a certificar, lo que se hace es un relevamiento completo de cómo está funcionando hoy eso, cómo se hace hoy. Ese relevamiento permite, en primer lugar, establecer qué mejoras se pueden hacer a la forma de funcionamiento. Che, para emitir una factura, estás pidiéndole la autorización a este la pasa a este otro, el otro va a buscar el papel para ponerlo en la impresora. Bueno, ese tipo de cosas se analizan en detalle para determinar en qué situaciones el proceso se puede mejorar. Cuando hablamos de mejorar el proceso, estamos hablando en principio de 2 cosas. No que se haga más rápido, que sea mejor, que sea más eficiente, eso es mejorar, ¿no? Y segundo, que permita dejar evidencia del cumplimiento, lo que hablábamos antes. Bien. Es decir, que hay que incorporar en ese proceso todos los mecanismos de registro. Ok, para el caso este que nos comentaste antes, ¿qué tuviste que hacer? ¿O qué tuvieron que hacer? ¿A qué se enfrentaban y cómo lo fueron resolviendo? ¿Qué asperezas hubo en el medio? Esto en principio fue certificar ISO 9001, el proceso de diseño y desarrollo de aplicaciones educativas. Esto involucraba muchísimas áreas, desde la dirección ejecutiva hasta el área de sistemas. Y lo primero que se hizo es este relevamiento que mencionaba antes, un relevamiento que permitió entender desde que surge la idea de hacer algo hasta que esa idea llega al público, que es todo lo que pasa en el medio. Entonces se hizo una especie de mapa, de hecho se arman mapas, diagramas de relación de diferentes procedimientos para entender cómo funciona. En ese entendimiento es donde decís, che, esto además lo podemos mejorar. Bien, en ese caso,
esto es lo que venimos hablando en las reuniones. Acá es donde haces una entrevista con el gerente, con los distintos, con el Sí, personal, para entender el rol, para entender los roles y cómo cada, digamos, persona identifica los distintos roles y armás una matriz RACI. ¿Es así? sí, pero la matriz RASI se arma después de haber hecho todo este relevamiento del área. Digamos, es parte, digamos, después. Es parte de todo este análisis, es identificar también cuáles son los roles que llevan adelante las tareas en cada uno de esos. Y de ahí deriva la creación de la matriz RASI, Ok, que te hago también se una pregunta. modifica porque, sí, Te hago una pregunta muy micro. Ponele que yo soy el dueño de la organización y te digo, che, pero te los digo yo los procesos. ¿Para qué le va a preguntar a todo mi personal? Te los cuento yo y listo. sí, decímelo, pero yo los voy a validar igual. ¿Por qué? Es una pérdida de tiempo, ¿o no? No, no es una pérdida de tiempo, porque una de las cosas que voy a buscar es tratar de entender vos, director ejecutivo, cómo entendés ese proceso y cómo lo entiende el que lo realiza. Porque ¿Y qué muchas suele? veces, y esto pasa, te encontrás con que la comprensión de la misma tarea es muy diferente dependiendo de quién la está haciendo. Entonces, Eh, entonces, a ver, vamos a este caso concreto. Mi primer contacto fue una reunión con el director ejecutivo, la máxima autoridad de la organización, y ahí acordamos, entre otras cosas, que el compromiso de llevar adelante este proceso empezaba en la figura de él. A tal punto empieza en la figura de él que después de asumir ese compromiso se hizo una reunión con todos los integrantes de la organización donde fue él quien les dijo que la organización empezaba a llevar adelante ese proceso y que todo el mundo tenía la responsabilidad y la obligación de atender a. Pero además le informé que estaba involucrado dentro de este proceso, es decir, que parte de la auditoría que iba a ser de cada una de las áreas incluía también la dirección ejecutiva y que también iba a ser auditada la dirección ejecutiva, porque los cargos directivos dentro de una organización cumplen roles. No se trata de una monarquía donde quien está ahí puede hacer lo que se le ocurra simplemente porque tiene ganas. Tiene obligaciones y tiene derechos y ese tipo de cosas se audita. Así que ese fue el escenario, digamos, la razón por la que se pudo llegar adelante y de hecho se llegó a la certificación, es decir, la organización obtuvo la certificación, fue posible porque la primera decisión que tomó la organización en la cabeza del director ejecutivo fue de hacerlo. Y de ahí, digamos, eso se derramó para la organización. ok, primer punto. Imagino este debe ser un punto medio de fricción porque, che, yo estoy poniendo, por decir un número totalmente cualquiera, estoy poniendo $50.000, $100.000. Te estoy comprando vos, laburá vos, no me hagas laburar a mí. No pongas a laburar a mi gente en que tengamos reuniones y reuniones. Me está sacando tiempo. Es más, yo estoy con la cabeza en otro lado. Arreglate con ellos. ¿Pasa esto o no? Sí, claro que pasa. Sí. Y esa es la cintura que hay que tener para poder moverse ahí adentro. Cuando vos entras en una organización con el mote de auditor escrito en la espalda, todo el mundo te mira feo. Ah. Te sonríen cuando los vas a saludar, pero te ¿Tenés que fuiste pasar y. camuflado? No, 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 no. La clave acá es ir de a poquito haciendo entender que lo que se está haciendo es para mejorar. Y bueno, a veces para mejorar tenés que bancarte algún dolorcito. Sí, Hay que llevarle pero, facturitas. pero si la gente ve que ese dolorcito también se lo está bancando la dirección ejecutiva, entonces es mucho más permeable. Aunque no le guste, pero es un poco más permeable. Pero sí pasan un montón de esas cosas. Y de hecho, en un proceso de esta naturaleza, yo asumo que la gente en muchos casos va a mentir. ¿Por qué? Porque en algunas reuniones lo que se está haciendo es desnudar su trabajo. Y claro, existe la reacción natural a querer preservar lo que uno hace, porque lo que uno hace es muy importante y la organización no puede prescindir de mí porque sin mí la organización no funciona. Y bueno, hay que ir contra eso también. Entonces, esto involucra a la naturaleza humana también, no es simplemente procesos que se aplican como si estuviéramos ajustando tuercas en un motor. Bien, ok, listo. Estoy por firmar, me dijiste, primera etapa, voy a hacer una evaluación de la empresa. Ya no me gustó mucho porque me hiciste laburar, pero bueno, dale, te la dejo pasar. ¿Cómo seguimos? Empiezo a organizar reuniones, primero con las diferentes, bueno, depende de cómo sea la organización, pero supongamos que debajo de la cabeza principal hay gerencias, empiezo a organizar reuniones con las gerencias, Bien, por eso, tenemos reuniones con todos. con Armamos la todos. matriz RACI. Tenemos el mapa. ¿Cómo seguimos? ¿Qué solemos Después ver de ahí? eso,
Después de eso hay cuestiones que son más normativas. Por ejemplo, hay que escribir todos los procedimientos. Todos los procedimientos tienen que estar escritos. Y escribir el procedimiento es una tarea tediosa, que en general la hace el auditor. Yo siempre escribí en todas las oportunidades, yo redacté todos los procedimientos y después me siento con todos los involucrados en el procedimiento para que lo lean y digan si eso que escribí refleja lo que ellos hacen. Y en los casos en los que veo que hay procedimientos que deben cambiarse para mejorarlos, esto que te comentaba, por ejemplo, de este caso que fue bastante gordo, digamos, porque fue una modificación de la estructura, es decir, se unieron dos gerencias en una. Cuando detecto esas cosas, escribo el procedimiento y antes de plantearlo con los interesados, se lo planteo a la dirección ejecutiva para que entienda la naturaleza del cambio y la pruebe. Pero esa es la tarea que viene. Hay una idea de que estos manuales deberían, digamos, copiar en su velocidad de irse actualizando la propia autogestión de la gente que trabaja en la organización. Es decir, si estamos pensando en que de ahora en más, cada vez más, las empresas tienen que tener un principio, autogestión, una distribución del poder mucho más horizontal, va a haber personas que activamente propongan modificación a una forma de hacer las cosas o a un proceso, un procedimiento. ¿Cómo se lleva esto con la idea de que Patricio de afuera de la empresa o de la organización viene, escribe, queda escrito, están todos de acuerdo y Patricio se va? Y después todo esto y la autogestión, ¿no se llevan de patadas? ¿Quién va a reescribir todo esto? A cada rato te llama de vuelta, ¿quién reescribe los procesos? ¿Cómo se...? Quiero ver la película de la dinámica de cambio en la que estamos viviendo, que abarca también dinámica de cambio en los procesos que se acaban de certificar. ¿Me explico? No sé si fui claro. Sí, clarísimo. Toda organización que incorpora normas de gestión tiene que tener un área de calidad. Aunque el área de calidad sea una sola persona, un responsable de calidad o un responsable del mantenimiento del sistema de gestión de calidad. Tiene que existir, es parte de lo que establece la norma, no es opcional. Aunque no lo haga a tiempo completo, y en general no es así, salvo, no sé, las grandes empresas sí tienen una gerencia de calidad que se dedica las 24 horas a eso. Pero una pyme, por ejemplo, puede tener una de las personas que le interese el tema, que le guste o que haya sido designada para eso, que es responsable de mantener el sistema de gestión de calidad. ¿Qué significa mantenerlo? Que si un procedimiento cambia, tiene que actualizar la documentación. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones. Primero, porque los procedimientos no se escriben para que quede evidencia. Se escriben porque es material de consulta de todos los integrantes de la organización. Es decir, si alguien tiene una duda sobre cómo hacer algo, tiene que tener acceso rápido y libre al procedimiento que lo explique. Bien, y segundo, las certificaciones tienen lo que se conoce como auditorías periódicas. En algunos casos son de 6 meses, en otros casos son de 1 año, en otros casos de más tiempo, pero se hacen auditorías periódicas de cumplimiento que viene un tercero a hacer esa auditoría. En una auditoría periódica, si yo leo un procedimiento y después voy a ver en terreno cómo se ejecuta la tarea y la tarea no se hace como dice el procedimiento, bueno, ahí tenemos lo que se llama una no conformidad que puede poner en riesgo la recertificación. Bien, esto que decís es un poco de, en base al material este que te dije que estaba armando, de las distintas metodologías de laburo. El patrón común es que todas terminan armando un proceso para seguirlo, es decir, todos tienen el checklist a mano antes de volar, Sí, claro. se encargan de chequear todo. Claro. Siento, y corríjanme si estoy equivocado, pero a menor escala, te vas a una pyme o algo bien chiquito y siento que escribo un proceso para dejarlo por ahí tirado. Yo ya sé qué tengo que hacer, sigo en la mía, tengo todo en la cabeza y voy ejecutando. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué no le encuentro valor a una certificación? Permiso. Voy a ampliar un poquito más. Saquemos ahora el tema de la certificación, que tal vez en esta charla se puso como uno de los motivos por los cuales un empresario recurre a un consultor. Y se me vino a la cabeza, porque hoy justo estaba leyendo algo que tiene que ver con lo que estaba hablando Patricio, de pensamos, nos ponemos así a pensar y decimos, vamos a hacer las cosas diferentes porque queremos mejorar.
¿no? Y escribimos, ponerle que seamos de esas empresas re top que escriben un nuevo proceso y ya quedó escrito y lo ponemos ahí. Y todos le levantan el dedo y dicen, sí, bárbaro, vamos con esto. Pero no se hace una práctica. Y yo decía, en el fútbol, ponele vos, decís, bueno, vamos a salir a jugar. Los corners tiramos dos al primer palo, cuando va al primer palo, los dos primeros van al primer palo, acaba el tal jugador a buscar y la levanta de cabeza para atrás. Se arman jugadas. Los otros corners los vamos a tirar así. Y eso se practica entre los partidos. No es que se ponen de acuerdo, lo definen, lo dibujan en el pizarrón y entran a la cancha. Entonces, yo decía, ¿cuántas veces a nivel de empresa no tenemos como parte de los procesos el practicar? Yo veo que los bomberos de Marco Juárez, yo vivo en Marco Juárez, los bomberos de Marco Juárez viven haciendo simulaciones de situaciones para que cuando algo pase, ellos estén todos entrenados y sepan qué hacer. Bueno, esto también sería parte de lo que tal vez, no sé si a consecuencia directa de la certificación, pero sí dentro de lo que sería una transformación que lleva implícita esa mejora continua a la que antes aludía Patricio, ¿no? ¿Voy bien? Me parece, o sea, claro está lo que decís, más vale. Ahora, si pasa así siempre en el mercado, claro está que no es porque la gente sea boluda, sino porque es un tema de escala y que no se justifica, obviamente, estar entrenando cada movimiento que vas a dar a medida que más chico sos. Ahora, cuando tenés una organización más grande, tenés más volumen de datos y quizás una muestra chiquita es volumen suficiente para vos, para testear tus procesos, para ver si funciona y bajarlo al resto de la organización. Y no puedes hacerlo en una empresa chica de 3 personas. Se te triplican los costos, por así decirlo. Pero es recontraválido y es eso, yo también comparto con vos. El tema es, bueno, que a eso hay que apuntar. Sí, Para a eso ver, buscas... Sí, dale. tengamos en cuenta también que esto de los procedimientos escritos es una calle de doble mano. Si yo escribo un procedimiento y después quien tiene que cumplirlo hace las cosas de otra manera, en realidad lo que yo tengo que hacer como auditor es sentarme con él y decir, la forma en que lo estás haciendo vos es mejor que como está escrito, porque si es mejor, cambiemos el procedimiento escrito. De eso se trata la mejora continua, es decir, si estamos con un proceso que se definió en algún momento de una manera y después cambia, aunque sea levemente, pero cambia para mejor, se modifica el proceso. Esto tiene que ser una relación de doble vía, siempre. Este entrenamiento que dice Gerardo, que hacen los bomberos, lo hacen para estar preparados para cuando una cosa suceda, pero en esos entrenamientos también detectan cosas que pueden hacer mejor. Y por lo tanto sus procedimientos cambian en función de lo que detectan que pueden hacer mejor en esos entrenamientos. La implementación de procesos de transformación digital involucra todo este tipo de cosas. No es una receta que la aplicás y al que le guste bien y al que no le guste, que se dedique a otra cosa o que se vaya a hacer otra cosa. Ahora, Patricio, me surge esta pregunta. Vos como un consultor al cual yo accedo, dado que quiero certificar una norma, instrumentar un cambio en mi empresa, lo que fuera, ¿te ves como un burro de arranque? ¿Te ves como un burro de arranque y un inyector de potencia en determinados casos? O sea, ¿cómo es la relación? Porque vos no te vas a meter adentro de la empresa. Vos vas a intervenir acotadamente en la vida de la empresa o te quedas a vivir en la empresa. Ya está. No, no, pero parte de la tarea es crear, si no existe, o mejorar, si es que existe, un área de gestión de calidad. Es esta área que va a llevar adelante el mantenimiento del sistema de gestión de calidad. El mantenimiento del sistema de gestión de calidad implica que quienes quedan adentro de la organización deben, entre otras cosas, armar un calendario de auditorías internas. Suponete que las recertificaciones se hacen cada un año. Bueno, dentro de ese año tiene que haber un calendario de auditorías internas que va a ser auditado al año que se haya cumplido, porque es parte de los procesos. Un calendario de auditorías internas por el cual la misma organización hace auditorías para verificar que se está cumpliendo con los procesos o para modificar procesos que se pueden mejorar en función de cómo se están haciendo. Esa es la vida que queda funcionando, que es cultural. Ese es el cambio cultural que se logra con estos procesos de consultoría. Cuando la organización adquiere esa cultura, la deja vivir sola.
porque la cultura ya la adquirió y entonces sabe que si hace esto necesita que quede evidencia, porque va a haber una auditoría que va a pedir la evidencia. Si detecta que un procedimiento se puede hacer mejor, porque en la práctica, esto que hemos hablado muchas veces, del diseño de una plaza con los caminitos por un lado y después empiezan a aparecer los caminitos de tierra porque la gente va por otro lado. Y vos decís, bueno, en realidad, digamos, la gente lo que prefiere es ir por acá porque acorta camino. Bueno, en los procedimientos pasa también. Y un empleado te va a decir, y yo lo hago así porque de esta manera lo hago 2 horas más rápido y con el mismo nivel de calidad. Y bueno, cambiamos el procedimiento y empezás a hacerlo así. Y entonces ahí que tu jefe vea qué haces en esas 2 horas que te sobran. Esto es lo que, desde el punto de vista del cambio cultural, a mí me gusta impulsar dentro de la organización, aprovechando este proceso de certificación. Tengo una pregunta que me interesa dejar en cámara que quizás no tiene tanto que ver, pero todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de procesos y ponele que yo, porque creo que es parte de lo que hace Dique Roto, que es con la información te ayuda a tomar mejores decisiones, cambiar los procesos y mejorarlos. Yo tengo un problema de ventas o tengo un problema financiero. Vos me decís, ¿tenés un problema de ventas? Bueno, yo te puedo ayudar. Y yo te pregunto, che, pero vos no sabés de ventas. ¿Cómo es que me vas a ayudar a mí a mejorar los procesos de venta? ¿Vos sos vendedor? O sea, ¿cómo podés ayudarme en este área? En realidad yo no te voy a ayudar a mejorar el proceso de venta. Vamos a trabajar juntos en eso y el trabajar juntos implica a veces incorporar a otros expertos. Cuando yo fui a hacer la auditoría al frigorífico, Cosa. eh, de frigorífico yo sé bastante poco, digamos, de cómo se debe cortar determinado corte en la media red que está colgada ahí. Ujú. Pero bueno, Eso. parte de lo que yo acordé con el frigorífico, que tenían que poner al lado mío a un experto en la materia, al cual maté a preguntas. Pero por supuesto, hay cosas que yo no podía decir. Sí podía preguntar si esto que estaban haciendo de esta manera, podía haber alguna otra manera de hacerlo mejor. Digamos, el incorporar esta cultura. Yo hablo siempre de esto de incorporar la cultura, porque cuando vos empezás a adquirir este ejercicio, nadie te tiene que preguntar si algo se puede hacer mejor. Vos estás siempre con la necesidad de mejorar lo que estás haciendo. Te sale naturalmente porque ya lo tenés incorporado como cultura en la organización. Eso fue lo que yo intenté meter dentro de los diferentes lugares donde hacía este tipo de consultorías. Si en el frigorífico después veían que podían mejorar algunos procesos para ser más eficientes o para ser más rápidos o para aumentar la calidad, se les ocurría a ellos. Yo no sé nada de cortar una. Bien, ahí está. Ese es un buen caso, el tema del frigorífico. Vos me decís, che, yo no sé de este mundo. Ahora voy con un profesional o con un técnico de esa índole, de ese mundo. Me interesa entender la diferencia entre él y vos. ¿Qué hacen cada uno y cómo haces para vos hacerme una propuesta a mí que sea superadora a la que hoy tengo? Si justamente vos no sabes, sí, te ayuda el técnico, pero ¿cómo atás las cosas y terminás con una mejor propuesta? ¿Haces A/B test? ¿Cómo haces? Para que se aplique lo. A ver, repetime la pregunta. Claro, o sea, vos tenés al profesional que sabe de la media red y que sabe de frigorífico, y etcétera, etcétera. Si vos le vas haciendo preguntas, pero en el fondo vos no sabés, no necesitas años de experiencia para terminar de ayudarme, y me pregunto cómo terminás de hacerme una propuesta superadora a la que yo tengo, y cómo terminás de testear y estar seguro de que esa propuesta que vos me vas a hacer va a calzar dentro de mi negocio. O no lo sabés y es un A/B test e ir corrigiendo en el camino. ¿Cómo es? Los procesos de mejora continua son esos, son procesos circulares, donde vas a ir aplicando mecanismos de mejora y los vas a ir midiendo los resultados. Ahora, para no esquivar tu pregunta, yo no voy a opinar sobre cómo se corta mejor un lomo. Sobre lo que sí voy a opinar es sobre cómo se pueden mejorar los mecanismos de trazabilidad, sobre cómo se puede mejorar el acceso del personal a los procedimientos, cómo se puede perfeccionar la circulación de determinadas tareas dentro de la planta. Sobre eso sí puedo opinar, porque me da lo mismo que hagas la trazabilidad de un lomo o de una tuerca. Entiendo, ahora Sí, sí entendí la diferencia. Ok, tomado.